Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Y luego veremos el llamamiento de Leví. Y dice así la palabra del Señor. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm en cuanto se supo que estaba en la casa. Se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús e hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados, o tus pecados son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿qué es lo que piensan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso, vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado, donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos, publicanos y pecadores, se sentaron a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían, cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo? Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos, los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Como ya saben, durante el ministerio de Jesús se tuvo que enfrentar con una secta judía llamada los fariseos. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y hay otros que se llamaban los esenios, que eso nos relata la Biblia, que vivían en el desierto y eran gente que vivían aparte
del pueblo de Israel. Pero Jesús casi siempre tuvo discrepancias y tuvo conflictos con los fariseos y los escribas, ya que estos veían en Jesús una amenaza a las doctrinas de hombres que ellos habían establecido e impuesto a la gente. Los fariseos era una secta de sacerdotes y maestros y rabís que descendían de otro grupo llamado los macabeos, que surgieron en los 400 años de silencio, donde Dios no envió profetas, no habló al pueblo a través de profetas. Durante ese periodo de tiempo fue cuando surgieron grandes imperios, como el imperio griego con Alejandro Magno, que conquistó casi todo el mundo conocido, y la influencia de los griegos y las creencias de los griegos, la mitología de los dioses, de Zeus, de Hércules, de Hermes, y todas esas historias de dioses que venían a la tierra. Y ya todos ustedes conocen esas historias, que hay hasta series y películas que nos cuentan de cómo era la creencia de esa gente. Pues obviamente eso era algo que ante los ojos de Dios pues era pagano, porque rendían cultos a dioses que no eran el único Dios verdadero de la Escritura. Entonces pues surgió esta secta de los macabeos, que buscaba rescatar y proteger al pueblo de Israel de la influencia de los pueblos paganos de esa época. Y hubo guerras y hubo un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Pues los fariseos descienden de ese grupo que se llamaba los macabeos. Y los fariseos pues ellos buscaban mantener la identidad de Israel, de los judíos, mantener las costumbres y las tradiciones lo más pura posible, sin ningún tipo de influencia exterior de otras religiones, de paganos. Y por eso ellos, y también tenía un sentido nacionalista de que ellos eran superiores a las demás naciones, que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que ellos eran descendientes de Abraham, que en una ocasión Juan el Bautista pues los confrontó y les dijo que ustedes se creen que por ser hijos de Abraham son salvos, y les dijo que aún de las piedras Dios podía darle hijos a Abraham. Pues los fariseos tenían esa costumbre, esa obsesión por ser lo más puros posibles, y también llegaron al extremo de inventar mandamientos que no estaban en la Escritura, mandamientos de hombres, poniéndole cargas a las personas que Dios no había puesto. Y Jesús constantemente discutía con ellos y los confrontaba. Y siempre ese fue el choque que Jesús tuvo durante su tiempo en el ministerio en la tierra. Y aquí nos habla el capítulo 2 de un hecho de cuando Jesús sanó a un paralítico. Y cuando vemos los primeros versículos, dice que algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm, a una ciudad. En cuanto la gente supo que él estaba en la casa, se juntó mucha gente. Mucha gente estaba escuchando sobre Jesús, sobre la palabra que él enseñaba, llamando a la gente al arrepentimiento, a volverse a Dios, ¿sabe? Viendo a Jesús como otro profeta, además de Juan el Bautista, que ya también había abierto el camino al Señor Jesús.
Luego de un periodo de 400 años de silencio, pues viene Juan el Bautista y luego viene Jesús llamando al pueblo al arrepentimiento. Y la gente pues quería saber lo que estaba pasando. Y mucha gente seguía a Juan el Bautista y también seguía a Jesús. Y en este caso pues nos habla de Jesús. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta. O sea, había tanta gente que quería saber quién era Jesús, escuchar su palabra, su enseñanza, su doctrina. Dice que no cabía de tanta gente en el lugar mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por la gente, por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, del lugar donde estaba, de la casa. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla donde estaba el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, porque ya ellos tenían fe, habían escuchado acerca de Jesús, de que Jesús tenía el poder de sanar a los enfermos. Ellos decían, Él es el que va a sanar a nuestro amigo paralítico. Ellos tenían fe en Jesús y Jesús vio la fe que ellos tenían en Él. Y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Las palabras que sorprendieron a los escribas que estaban allí. Nos dice, algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos en sus mentes y en sus labios también lo expresaron. ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, están diciendo, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados cuando solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Sabe? Que eso fue algo chocante para ellos. Y enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿qué es lo que ustedes están pensando en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico, tus pecados son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan, ahí les iba a decir, los iba a actualizar, que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla o toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Y enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Todo el mundo vio el milagro, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, y al tiempo decían, nunca hemos visto nada parecido. O sea, nunca habían visto una cosa como esa. Que una persona viniera y dijera, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete. Ellos no habían visto eso. O sea, wow, ¿cómo es posible? Incluso los escribas pensaban que esto no podía ser así, no podían asimilar. Decía, este Jesús está blasfemando. Pero Jesús les dice que Él era el Hijo del Hombre. Ese Hijo de Hombre que menciona el profeta Daniel, que vendría en gloria en las nubes del cielo, que Él era ese Hijo del Hombre y que Él tenía la autoridad de perdonar pecados. Ahí vemos que al Jesús sanar a este paralítico, confirmaba que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios y tenía una autoridad dada por Dios para perdonar pecados. El milagro confirmaba la palabra de Jesús. Y luego de esto vamos a ver el versículo 13 en adelante, que comienza a hablarnos del llamamiento
de Leví. Sabemos que Leví es también conocido como Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos. Y nos dice el versículo 13: después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente que se le acercaba, y él les enseñaba. O sea que constantemente la gente seguía a Jesús para escucharlo hablar, para que él les enseñara, les predicara la palabra. Constantemente Jesús estaba enseñando, y como sabemos, muchas veces a través de parábolas, comparaciones, siempre estaba enseñando. Por eso es que él era un rabí, él era un maestro, y le llamaban así. Y nos dice el versículo 14: de paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Leví, o Mateo, era un cobrador de impuestos, un publicano, como dije ahorita. Los publicanos eran mal vistos por el pueblo de Israel, por los fariseos. Eran considerados traidores al pueblo de Israel, ya que ellos trabajaban recolectando impuestos para el imperio romano, para el César, y ellos eran considerados por eso pues de traidores y de pecadores, porque esa es otra. Los fariseos ven a los pecados ajenos, pero ellos se consideraban a sí mismos como justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos daban ofrenda, ayudaban a las personas, ayunaban 2 veces a la semana, ¿sabe? Eran bien vistos por los demás. Pues ellos se consideraban que ellos estaban bien con Dios. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien. Ellos pensaban que estaban cumpliendo perfectamente la ley de Dios. ¿Y qué pasa? A los publicanos y a las demás personas que no se comportaban como ellos decían e imponían, pues eran considerados de pecadores, o sea, como que inferiores. No, nosotros somos high class, nosotros somos la élite, nosotros somos mejor, nosotros estamos a un nivel espiritual superior, porque nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros estamos, olvídate, esta gente está muertos espiritualmente, nosotros estamos vivos. O sea, en los días de hoy aplicando eso a los días de hoy, nosotros tenemos unción, nosotros tenemos fuego, nosotros tenemos candela. Esa gente no tiene nada. Nosotros somos una iglesia viva, pero ellos son muertos, ellos están secos. Ellos tienen mucha letra, pero nosotros tenemos el espíritu, como hacen ellos, tergiversando un versículo que habla de que la letra que mata no es el mucho conocimiento de la Biblia, sino la letra de la ley. La ley de Moisés mata, pero el nuevo pacto de la gracia, del Espíritu, ese es el que nos vivifica. Pero volviendo otra vez, que no quiero salirme del tema, pues los fariseos se veían a sí mismos como superiores a los demás, como que ellos sí estaban cerca de Dios. Y las personas que no eran fariseos, pues la gente admiraba a los fariseos. Decían: no, yo quiero que usted haga los sacrificios en el templo, porque ellos los veían como que más cerca de Dios. Lo mismo que sucede hoy, que vemos personas que dicen: no, ese fulano está más cerca de Dios, yo voy a él para que él ore a Dios por mí, como si él fuera un intercesor entre Dios y yo. ¿Me entienden? O sea, ellos veían a los fariseos así, eran admirados por la gente. Les llamaban rabí en las plazas y ellos ahí andaban. Las vestiduras con las cosas esas, para impresionar a las personas. Y hoy mismo pasa lo mismo. Y no necesariamente con talís y cosas, también con gabanes, con chalinas, bufandas, las camisas esas que se ponen con corbata y cosas así.
pues ellos piensan que ellos están en un nivel superior, que ellos son los... Sí. Y mucha gente los ve como personas perdedores, como tú dices, como que están a un nivel. Sí. Y muchas veces están más perdidos que nosotros. Sí. Entonces a los fariseos les gustaba que les dijeran rabí, maestro. Pues hoy en día a ellos les gusta, a los fariseos modernos, que les digan, no, tú eres un gran evangelista, un gran pastor, un profeta de Dios. A ellos les gusta eso, los infla, los engrandece y dice, wow. Y entonces la gente que los admira y piden que ellos oren por ellos, pues dice, mira cómo Dios me usa, mira cómo yo oro poderosamente, porque eso es lo que ellos quieren. Por eso es que en Mateo 6 Jesús condena eso y dice que cuando oren no sean como los hipócritas, porque los hipócritas, a los fariseos, les gustaba ser vistos por los demás. Les dice que cuando nosotros oremos a Dios, lo hagamos secretamente en nuestro cuarto, y lo que le pedimos a Él en secreto, Él después lo recompensará. Lo mismo dice de cuando nosotros hacemos una buena obra de caridad, ayudando a las personas en necesidad, la limosna, cuando damos la limosna, como dice acá, pues los fariseos tocaban de esto para que los vieran. Hoy en día, pues aplicándolo a la moderno, pues en las redes sociales hay muchas iglesias, muchos ministerios de supuestos evangelistas, pastores, que son fariseos, que vienen y empiezan a sacarse fotos, cómo ellos están ayudando a los pobres, cómo están ayudando, para que la gente los admire y digan, ¡wow! ¡Qué hombre de Dios! Mira cómo ayuda este hombre, viene el Espíritu Santo, este hombre está lleno de Dios, lleno del amor de Dios. Entonces eso le gusta a esos tipos, les gusta, les infla el ego. Yo, wow, que vieron cómo Dios me usa, miren cómo ayudo a los pobres, mírenme. Entonces también pasa con los ayunos. Jesús también condenó eso, que los fariseos cuando ayunaban, les gustaba estar así, que los vieran, como ellos estaban así, como que pasando hambre, sufriendo, para que digan, wow, miren cómo todo despeinado, para que digan, sí, que estaban sí, que dicen, wow, mira cómo Él está pagando el precio, mírenlo. Hoy en día le dicen así, que tú tienes que pagar el precio, ¿saben? Que tú tienes que pagar el precio. Y entonces publican los ayunos, dice, tú no puedes, tú tienes que lavar tu cara, la gente no puede saber que tú estás ayunando. Jesús lo dijo, porque eso es lo que hacen los fariseos. Entonces hacen ayunos públicos, anuncian, mira, yo estuve 41 días ayunando, y cuando yo estaba ayunando, yo sentía que salían de mí cucarachas, como dijo un famoso evangelista aquí en Puerto Rico. Cucarachas salen de mí cuando yo estoy ayunando. Y entonces, ¿en dónde quedó la sangre de Cristo cuando murió por tus pecados? Sí. Si Cristo ya te limpió. Entonces, pues esta gente le hacen ayunos públicos y lo anuncian en la televisión, en tal pueblo, 40 días de ayuno y oración, vengan. Entonces la gente iba temprano y se grababan cómo ellos oraban y ayunaban y pagaban el precio para que Dios interviniera en el asunto. Pero la cuestión no es malo orar y ayunar. La cuestión es que uno no lo puede hacer público. O sea, uno no lo puede hacer para que la gente vea a uno, porque entonces ya ahí la intención no es buena. Ahí la intención no es glorificar a Dios, ahí la intención es glorificarse uno mismo. Y por eso es que dice, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y ese es el problema de los fariseos en ese tiempo y en los días de hoy. Y dice que pues Leví era un publicano, y la gente pues lo rechazaba por ser publicano, recolector de impuestos, un traidor. Pero Jesús fue donde él y le dijo, sígueme. Leví se levantó y se fue. No es que fue algo de, como te digo, en el momento. Probablemente Leví ya había escuchado de Jesús, porque estaba en esa región.
ya quizás lo había escuchado predicar. La fama se había Quizás ya le vi. Creía en Jesús. Y por eso vemos esa reacción tan rápido cuando Jesús va donde él y le dice, sígueme. Y Jesús se va. Quizás él pensaba que él era indigno. Le decía, no, yo no puedo, yo soy un pecador, yo no merezco que... ¿Me entiendes? Pero Jesús fue donde él. Y le dice, a ese pecador que la gente dice, a ese fue que Jesús llamó. Y le dijo, ven, sígueme. Y no tan solo esto, él fue uno de los apóstoles del Señor, de los 12 apóstoles. Y dice, y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, porque Leví, Mateo, invitó a Jesús y a los seguidores a su casa a comer. Que eso, en esa cultura, invitar a la casa a comer a otra persona era como un símbolo de profunda intimidad, de profunda amistad, ¿sabe? Como que era algo que tenía peso. Y Leví, ¿sabe?, invitó a Jesús, también como lo hizo Zaqueo en otro pasaje bíblico. Y nos dice que en la casa de Leví también muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban allí. ¿Sabe? Estaban allí a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. ¿Sabe? Jesús estaba trayendo a muchas personas de diferentes clases sociales. Y muchos de ellos eran personas rechazadas por los fariseos, publicanos. Jesús llamaba también a prostitutas, llamaba a otros, a ladrones, celotes, que eran como terroristas. Jesús los llamaba. Él estaba buscando a esa gente para que viniera a él, porque él sabía que esa gente que era rechazada por los líderes religiosos de su época, ¿sabe?, eran los que realmente necesitaban de la palabra del Señor y de la salvación que él estaba trayendo al mundo. Y dice, cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? No podían asimilarlo en su mente. O sea, pero ¿cómo es posible que este hombre esté haciendo esto? Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque ellos no hacían esto, ¿sabes? Pero ¿cómo es posible que él esté haciendo esto? Está con gente que es inmunda, gente impura, gente que merece el infierno. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Ellos no podían asimilar lo que estaba haciendo Jesús. Y Jesús los oyó, los escuchó lo que ellos estaban diciendo. Y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y cuando Jesús les dice, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, Él no está diciendo que los fariseos fueran sanos, sino que se creían que eran sanos. Y por lo tanto, por eso es que ellos pues se sentían superiores a los demás. Y por eso es que ellos rechazaban a Jesús. Porque como ellos confiaban en sí mismos para ganarse la salvación, pues las palabras de Jesús, que Jesús los confrontaba y les decía que ellos también eran pecadores y que se tenían que arrepentir, pues les chocaba. Decían, no, pero ¿cómo que arrepentirme yo de qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo oro, ayuno, hago esto, hago lo otro. Y Jesús les dice que son pecadores, que son sepulcros blanqueados, que son una raza de víboras. Así les dice el Señor. Hijos del diablo también. Les dijo así. Entonces pues ellos, esto es chocante, esto como que los impacta. Dice, pero no puede ser. Y por eso es que a Jesús, pues obviamente después ellos conspiran
para matarlo, porque Jesús tenía muchos seguidores, muchos lo seguían. Y dicen, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Sino las personas que reconocen que hay algo en ellos que está mal, que están enfermos espiritualmente, aquellos que reconocen que hay algo mal en ellos, que no hay nada que les haga ganarse el favor de Dios por más que ellos se esfuercen. Y dice, sino a los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, a aquellos que se creen que son salvos por medio de sus obras. Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y como dice Lucas, que habla Lucas acrecenta esto, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aquellos que se creían justos, pues ellos no iban a entender el mensaje, no iban a recibir el mensaje, porque ellos no se consideraban pecadores, ellos se consideraban justos. Por eso es que para ellos, Cristo no vino por ellos. Por eso es que le dice, yo no he venido a llamar a los justos, a los que se creen justos, sino a los pecadores, a los que reconocen que son pecadores, a los que reconocen que no hay nada bueno en ellos, que ellos merecen la condenación, que si no es por la misericordia de Dios, hubiesen sido fulminados. Por eso fue lo que vino Jesús. Y me gustaría terminar leyendo una parábola. La parábola del publicano y el fariseo, que se encuentra en Lucas capítulo 18, si no me equivoco. Sí, aquí está, capítulo 8, del versículo 9 al 14. Son 5 versículos, no es muy largo. Dice así, la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos o publicano. A unos que a sí mismos, vemos lo mismo, que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás como pecadores, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos o este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que gano, o sea, el diezmo. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo, dice Jesús, que este volvió a su casa justificado, y el otro, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que ahí prácticamente Jesús destruye el orgullo de los fariseos. Le dice: ustedes fariseos que confían en sí mismos para ser salvos, que ustedes que menosprecian a los demás, que piensan que son superiores a los demás, que ustedes no son pecadores, pues ustedes, si siguen en ese camino, no se vistan porque no van. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser como el cobrador de impuestos.
que reconocía que era un pecador, que no se atrevía ni mirar al cielo y estaba de lejos en el templo y se golpeaba el pecho y decía: ten piedad, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, que pagó el precio, porque fue Él el que pagó el precio, por nuestra justificación, nuestra redención, nuestra salvación, entonces seremos justificados por la fe, como este cobrador de impuestos que nos narra la parábola. Y nos dice algo el versículo 14, bien importante. Yo les digo, la segunda parte del versículo 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece a sí mismo, cualquiera que busca la gloria de los hombres, cualquiera que busca ser admirado por los demás, cualquiera que busca gloriarse a sí mismo, estos serán humillados por Dios. Ya tiene su recompensa, que es la condenación. Y dice: y el que se humilla ante Dios, que reconoce lo pequeño que es, lo insignificante que es ante la grandeza, la santidad y la majestad de Dios, se arrepiente de sus pecados, ese será enaltecido en aquel día final. Que Él venga en gloria en las nubes del cielo a recompensar a los justos que confiaron en Él y en lo que Él hizo por ellos. Y eso es lo que quería traerles en esta noche, que debemos confiar en el Señor y tener cuidado de no ser influenciados por los fariseos, que no nos dejemos comer la mente por los fariseos, porque Satanás utiliza a esas personas. Satanás muchas veces te dice: oh, fulano, wow, cómo Dios te utiliza, tienes que ser como Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, yo no puedo buscar mi propia gloria, tengo que glorificar a Dios, porque soy un siervo inútil. Somos simples siervos inútiles. Somos útiles cuando Dios nos utiliza. Somos instrumentos de Dios, porque el que hace todas las obras es Dios, no somos nosotros. Así que por eso no podemos gloriarnos, no podemos decir que yo gané esta alma para Cristo, porque yo no la gané. Yo siembro la palabra, Dios es el que da el crecimiento. Yo le hablo el evangelio, el Espíritu es el que convence. Esa es la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener claro, y así nos evitaremos de estar confundidos por los fariseos y no dejarnos influenciar por ellos. Y nada, esto ha sido todo por esta ocasión. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y venga con nosotros.